En este vídeo vamos a hablar sobre la hipérbola de centro arbitrario, es decir, cómo podemos obtener la ecuación de una hipérbola cuando no está centrada en el origen de coordenadas. Si el centro de la hipérbola es el punto de coordenadas x0 y 0, pues la ecuación queda en la forma x menos x0 al cuadrado partido por a cuadrado menos y menos y0 al cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Como veis, la diferencia con la hipérbola centrada en el origen es que reemplazamos x cuadrado por x menos el centro al cuadrado e y cuadrado por y menos la coordenada y del centro también elevadas al cuadrado. El resto de elementos permanecen exactamente igual. Los focos, eso sí, cambian porque serán f' x0 menos c y 0 y x0 más c y 0, pues donde c va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, como se hacían en el resto de casos. Vamos a hacer un ejemplo, que es el siguiente, en el cual, pues, a partir de la ecuación de la hipérbola, que es esta, que tenemos aquí, pues vamos a calcular las coordenadas de su centro, que las vamos a obtener de aquí, las coordenadas de sus focos, para ello necesitaremos calcular el valor de c, las ecuaciones de sus ejes, que las obtendremos a partir de las coordenadas del centro, las de los vértices, que veremos cómo se calculan, y finalmente, conocidos a y b, pues también tendremos que calcular su excentricidad. Subimos un poquito hacia arriba, hasta ahí, y comenzamos. Apartado A, pues el centro claramente es, si os dais cuenta, aquí lo estoy viendo. La x sería lo contrario de esto, es decir, 1, y la y lo contrario de esto, es decir, menos 2. Entonces el centro es O1 menos 2. Y a partir de este centro es a partir de donde vamos a calcular los dos vértices y los dos focos, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el apartado B. El apartado B tenemos que calcular las coordenadas del foco. Sabemos que la A será la raíz cuadrada de 4, es decir, 2. Y la b será la raíz cuadrada de 9, es decir, 3. Por tanto, vamos a ver cuánto vale el valor de c. Entonces, tenemos que c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. De aquí, c cuadrado es 2 al cuadrado, que son 4, más 3 al cuadrado, que son 9. Esto hace un total de 13. Y de aquí la c es la raíz de 13. Bien, pues ya tenemos la c. Vamos a calcular los focos. El primer foco F1, lo que tendremos que hacer es, con respecto al centro, desplazarnos raíz de 13 unidades hacia atrás y hacia adelante en la coordenada x. Por tanto, el primer foco será 1 menos la raíz de 13, menos 2, y el segundo va a ser 1 más la raíz de 13, menos 2. Es decir, me muevo horizontalmente raíz de 13 unidades para un lado y para el otro. Apartado C. El eje horizontal es y igual, pues, ¿a qué coordenada? Pues si esto es la y, se corresponde con segunda coordenada, pues tendré que tomar la segunda coordenada del centro. Por lo tanto, será y igual a menos 2. Y el vertical, ¿de acuerdo? O secundario, porque no vamos a utilizarlo tampoco demasiado, pues x igual a la coordenada x del centro, es decir, x igual a 1. Estos serán los dos ejes de simetría que tiene esta hipérbola y que nos van a permitir calcular las coordenadas de los vértices. Por tanto, vamos con el apartado siguiente, que es el apartado D, coordenadas de los vértices. Bien, subimos un poquito, apartado D, pues podemos decir que los vértices, porque solo tiene 2, están en el eje horizontal. Y como tal, pues su coordenada y es igual a menos 2, que es la ecuación del eje horizontal, porque si están en el eje horizontal tienen que verificar esta ecuación. Por tanto, esto quiere decir que la y es igual a menos 2. Y si nos vamos a la ecuación de la hipérbola y reemplazamos la y por menos 2, lo que obtenemos es x menos 1 al cuadrado partido por 4 menos, y ahora será menos 2 más 2 al cuadrado partido por 9 igual a 1. Entonces, como podéis comprobar, esto vale 0, porque menos 2 más 2 es 0, al cuadrado 0 y entre 9, 0. Es decir, lo que me queda aquí es que x menos 1 al cuadrado partido por 4 es igual a 1. Y pasando el 4 multiplicando, tenemos que x menos 1 al cuadrado es igual a 4. Y aquí, esta ecuación, como ya sabemos, podemos resolverla desarrollando el cuadrado, pasando el 4 para acá, utilizando la fórmula de resolución, o bien podemos emplear el método que ya conocemos. Tomamos raíces cuadradas y tenemos que x menos 1 tiene que ser más o menos la raíz de 4, que es 2, y de aquí x es igual a 1 más o menos 2.
que separando las dos soluciones tenemos 1 más 2, 3 y 1 menos 2, menos 1. Y esto de aquí, como la y sabemos que vale menos 2, pues tenemos el primer vértice, el A1, va a estar en el punto 3, menos 2. Y el segundo vértice, o A2, va a estar en el punto menos 1, menos 2. Si quisiéramos hacer lo mismo, pero con el eje vertical, nos encontraríamos un pequeño problema, que es el siguiente. Lo hago y lo borro. La ecuación sería menos 1 más 1 al cuadrado partido por 4, es decir, reemplazo por esto, y menos, y ahora sería y más 2 al cuadrado partido por 9, y esto igual a 1. Si nos damos cuenta, esto valdría 0, ¿de acuerdo? Y entonces de aquí llegaríamos a que menos y más 2 al cuadrado partido por 9 es igual a 1. O lo que es lo mismo, y más 2 al cuadrado sería igual a menos 9. ¿Por qué? Pues porque tendría que quitar este menos de aquí y ponerlo aquí y luego 9 pasaría multiplicando. Y llegaría a esta expresión. Y obviamente y más 2 al cuadrado nunca puede ser menos 9. Esta es la razón, aparte de que sabemos cuál es el dibujo, sabemos que con este eje no hay corte. Esta es la razón por la cual no hay puntos de corte con el otro eje, pues porque no podemos encontrar las soluciones. Por tanto, esto, como ya he dicho, lo voy a quitar porque no se puede hacer. Solamente lo he hecho para que veáis que no tiene sentido, que va a salir negativo y no tiene interés hacer su cálculo. Bien, pues encontrados los vértices, vamos a calcular la excentricidad, que es lo que nos queda. Apartado E, pues la excentricidad es C entre A, es decir, la raíz de 13 partido por 2, y esto nos sale 1,802775. Y como veis, en esta ocasión, este valor es un valor que se aleja de 1, por tanto significa que las ramas de la hipérbola tienden a ser más verticales. Recordemos que cuanto más alejado sea de 1 este valor, más verticalidad hay en ambas ramas. Hasta aquí este vídeo en el que hemos calculado a partir de la ecuación de la hipérbola todos los elementos que se derivan pues conociendo el centro, conociendo los valores de A, de B y de C. Espero que os haya resultado interesante y os espero en el siguiente vídeo en el que hablaremos de las asíntotas que, como veis, no hemos calculado en este vídeo. Hasta luego.